Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien nos saluda, Marcelo Bustamante, en la conducción de este programa. Estamos hasta las 8 de la noche, como cada lunes, por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Estamos con Pablo Roldán en la operación técnica y María Marta Pichi Matías en la locución. María Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marce, para vos, para toda la audiencia de Radio Universidad en esta nueva emisión de Docentes en Debate. Así es, bueno, hoy lunes, que ya subió un poquito la temperatura, por suerte. Sí, el solcito hizo su tarea. Hizo su tarea, 13 grados en Tucumán. Hoy un nuevo programa que tiene, desde ya también muchísima información. La cuestión educativa, la cuestión presupuestaria, sobre todo en la educación y sobre todo en la universidad, es un capítulo abierto. Todavía no ha habido una resolución sobre los fondos, a pesar de que lo que hablábamos del programa pasado, el gobierno había hecho un acuerdo, vamos a decirlo de esta forma, con el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Se liberaron fondos para el funcionamiento de las dependencias de la UBA y desde ya también a los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires, lo que motivó desde luego un repudio generalizado por parte de los rectores, por parte de todos los rectores de las universidades nacionales, por supuesto a excepción de la UBA, que recibió estos fondos y dijo por parte de sus autoridades que iban a continuar reclamando y bregando porque el financiamiento sea para todas las casas de altos estudios del país. Cuestión que finalmente hubo un anuncio y el día de hoy, todavía estamos esperando novedades oficiales, integrantes del Ministerio de Capital Humano, que está a cargo de la ministra Petovelo, iban a tener una reunión con el resto de los rectores justamente para ver de qué forma se liberaban también estos fondos para el resto de las universidades nacionales, para gastos de funcionamiento. Vamos a aclarar que tiene que ver exclusivamente con eso. Es un incremento que, si se liberan esas partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, lo que hay que saber es que de todo lo que es presupuesto, el 90% está destinado a salarios del personal que trabaja en las universidades, docentes y no docentes. Y el 10% restante tiene que ver con justamente los gastos del funcionamiento de las universidades, lo cual, si traducimos esto para el común de los mortales, digamos que uno ve que, dice, liberan fondos para la universidad va a poder seguir funcionando, pero lo que hay que dejar en claro es que va a seguir funcionando con los salarios por el piso de quienes llevan adelante la labor cotidiana en las universidades nacionales, los trabajadores docentes y no docentes, con los salarios de pobreza. Entonces ahí está la cuestión, donde en distintos puntos del país se han producido manifestaciones la semana pasada, y desde ya el paro educativo, esta huelga educativa a nivel nacional en todos los niveles, desde ya una iniciativa que partió del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que integra a todas las federaciones de docentes y no docentes y también a la Universidad Tecnológica Nacional, que convocaron a una jornada de acciones de visibilización y lucha en todo el país para el día 22, o sea, la semana pasada, y el día 23, un paro en todas las universidades, a los cuales se adhirieron los sindicatos educativos que forman parte de la CTA y de la CGT. Entonces, el jueves de la semana pasada, hubo una parálisis educativa, justamente porque la cuestión salarial es importantísima, el ajuste sobre los salarios es cada vez más fuerte. Por supuesto, podemos ahondar en todos los indicadores económicos y ninguno es un dato positivo, incluso aquello que el gobierno señala como una política de desinflación, donde hay algunos precios en algunos productos que están bajando sus precios, valga la redundancia, en muchos casos tienen que ver fundamentalmente tienen que ver con la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de los asalariados, y que, naturalmente, un comercio, una empresa, alguien que venda un determinado producto o preste algún servicio, tiene que negociar el precio para que sea accesible a aquellos que
con este brutal ajuste sobre las economías familiares del hogar, bueno, no pueden acceder a estos bienes y servicios. Entonces, bueno, hay una situación que es muy grave y que desde ya no puede ser pasada por alto. Indudablemente que la cuestión presupuestaria en las universidades es muy importante, desde ya es para el funcionamiento, pero no puede ser a costa de justamente la capacidad y la calidad de vida que se desprende de lo que cobran los docentes y los no docentes, que son quienes en definitiva son los trabajadores que llevan adelante el funcionamiento de las universidades y que hace justamente que las universidades tengan la calidad que tienen. Vamos a hablar de esto. Justamente la ADIUN la semana pasada se movilizó, hizo una movilización de antorchas. Vamos a analizar de qué forma se dio, justamente cuál es la importancia, el balance que tiene esta movilización que se realizó la semana pasada y desde ya también los alcances del paro, cuál es el análisis que hacen desde la conducción de la ADIUN. En el día de hoy vamos a tener la palabra de Diego Toscano, que es el secretario adjunto de la asociación. Y bueno, vamos a repasar también porque el día 23 hubo una asamblea general que tomó determinadas resoluciones con relación a la lucha, con relación a la situación que está atravesando la Universidad Nacional. Un detalle que omití, pero no lo quiero dejar pasar: el gobierno hizo un ofrecimiento salarial a los docentes. En realidad casi que fue como una dádiva, porque no fue puesto a negociación, que es un 9% de aumento salarial. Los docentes a la actualidad están teniendo una pérdida de alrededor de 50 puntos con relación al año pasado, y en lo que va del año hay una inflación acumulada del 65%, y los docentes han tenido simplemente un incremento de 40%, es decir, que tienen 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación, con salarios, como decimos, que en muchos casos están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, vamos a desandar todo esto en el programa del día de hoy. Vamos a ir a la música. Vamos a la música, Marci, para quienes recién sintonizan el aire de universidad. Esto es FM 94.7 en el dial. También estamos en www.fm947universidad.com.ar y en las redes sociales, por supuesto, en @radio UNT. Vamos a la música y ya seguimos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Ahí escuchábamos la música de PJ Harvey haciendo The Wind. A 16 minutos de las 7 de la tarde continuamos en el aire de universidad con más Docentes en Debate. Seguimos en Docentes en Debate. Bueno, vamos a adentrarnos desde ya a todo lo que tiene que ver con la política y la actualidad universitaria. Estamos en comunicación telefónica con Diego Toscano, secretario adjunto de la ADIUN. Buenas tardes, Diego. Marcelo Bustamante te saluda. Buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a toda la audiencia de esta querida radio. Bueno, Diego, en primer lugar queremos saber bueno, el balance de lo que ha sido la jornada de lucha de la semana pasada. El día 22 una marcha de antorchas y el día 23, bueno, un paro, que ha sido un paro total y que además tuvo la Asamblea General que tomó resoluciones el día jueves. Bueno, quizá lo primero que habría que decir es que este paro ha sido cumplido, como vos decías, en todas las universidades del país. Ha sido declarado por el Frente Universitario Nacional, que integran todas las federaciones docentes y la federación no docente, que ha tenido su impacto a nivel comunicacional, pero que sigue formando una suerte de nebulosa porque no forma parte de ningún plan de lucha estructurado por parte de la comunidad universitaria, que luego de la gigantesca marcha del 23 de abril ha pasado, por decirlo de alguna manera, a cuarteles de invierno, digamos, aprovechando esto del frío, y recién ha tenido esta movilización y este paro un mes después. Esto bajo la impronta y la batuta de, podríamos decir, los rectores, que quizá un poco asustados o no con el impacto de la movilización del día 23 de abril, han abierto una vía de negociación con el gobierno nacional que se mantiene hasta el día de hoy. Y vos fíjate que para el día de hoy estaba convocada una reunión entre el gobierno, entre el Ministerio de Capital Humano, Sí. La Secretaría de Políticas Subsecretaría de Política Universitaria, entiendo que es,
y los rectores, en el cual supuestamente se iba a ampliar el financiamiento universitario, se va a actualizar, esto es lo que se dice, ya anteriormente lo habían actualizado para la Universidad de Buenos Aires, y en el día de hoy se anunció que esto sería actualizado para el conjunto de las universidades en un monto del 270% con relación al presupuesto 2023. Esto ha sido anunciado por el secretario de Educación, Torrendel, Sí. y por Álvarez, que es el secretario de subsecretario de Política Universitaria, en la reunión con el CIN. Lo primero que hay que decir es que este 270% puede parecer mucho en comparación con el 0% que primero había planteado el gobierno, incluso con el 70% que ofreció en una segunda instancia y para frenar la primer paro universitario. Luego había ofrecido un 140%, sigue siendo un aumento de este 270%, pero lo concreto es que la inflación del año pasado ha sido superior a ese 270%, y eso no tiene en cuenta ya el largo 50 y pico % que vamos perdiendo contra la inflación en este 2024. Y esto solamente si uno tiene en cuenta que estamos hablando del porcentaje del presupuesto universitario que se destina a lo que se denomina gasto de funcionamiento, o sea, pago de servicios públicos, limpieza, mantenimiento, y no para el sueldo ni de docentes, ni de investigadores, ni para no docentes, mucho menos para el financiamiento de proyectos de investigación, ni para becas, ni para la totalidad, digamos, del funcionamiento que las universidades muchas veces cubren con fondos provenientes de otro lado. Los docentes y los no docentes hemos tenido una falsa paritaria, nuevamente, la semana pasada, en la que el gobierno, entre comillas, nos ha ofrecido, pero en realidad nos ha impuesto un 9% de aumento para el mes de mayo, con lo que quedan en este momento nuestros salarios con una desvalorización muy pronunciada, incluso quizá una de las desvalorizaciones históricas más importantes que hemos tenido en los últimos años. Entonces, el balance de esta marcha y este paro es que continúan las maniobras de parte del gobierno de Milei, que ha buscado deliberadamente pactar con los rectores, sacar del escenario, podríamos decir, de las calles, callejero, al movimiento estudiantil, al movimiento universitario, para poder avanzar con la aprobación de la ley de base, aprobación que por ahora tampoco ha conseguido, y en el medio abierto también un nuevo foco de conflicto con este proyecto de financiamiento de las universidades que se encuentra debatiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, claramente estamos ante un proceso que todavía no ha concluido. A nosotros nos sorprende, esto ha sido debatido en la Asamblea, la pasividad que nuestra federación y las conducciones sindicales están demostrando en este momento, y sobre todo una falta de perspectiva en un momento en el que se hubiese necesitado no sacar a la universidad a la calle, sino mantenerla, llevar a una lucha mucho más decidida, a fondo, para arrancar no solamente un aumento presupuestario que compense no solamente la inflación del 2023, sino todo lo perdido en los años anteriores, porque aquí no es que la universidad está desvalorizada del momento que asumió Milei, sino que ya venía fuertemente desvalorizada y presupuestariamente atrás de los gobiernos anteriores, y ni hablar de los salarios de docentes y no docentes. Diego, te llevo rápidamente a lo más actual. Hay dos medios, uno es Infobae y ahora incluso estoy viendo acá en el sitio de La Nación, el título es: finalizó la reunión entre el gobierno y las universidades nacionales por la actualización del presupuesto, habría acuerdo, justamente acá la nota señala que el aumento para los gastos de funcionamiento sería el mismo que le habían otorgado a la UBA, justamente esto que mencionabas hace instantes. ¿Esto cambia en algo el panorama? Es decir, los rectores se ponen de acuerdo con el gobierno, se liberan estas partidas, pero manteniendo desde ya los salarios congelados. ¿Qué apreciación haces de esto? Bueno, pues, está dentro del plano de lo que te decía recién, digamos, maniobras. Ayer los rectores dijeron que iban a esperar a ver los detalles, ahora acordaron, o por lo menos esto es lo que dejaron entrever. De nuevo habrá que ver efectivamente qué cosas se negociaron. Es claro que el gobierno no ha desistido de su plan
de ajuste a las universidades, que, quiero decirlo, no es solamente un ajuste de características económicas, o sea, fiscales, sino que tiene un plan de cara a las universidades que implica una regresión completa. En primer lugar, un ataque a la universidad como un instrumento de pensamiento crítico, de pluralidad, de intervención de sectores diversos de la sociedad en el escenario público. El gobierno se ha declarado abiertamente contrario a la educación y a la universidad pública, es un promotor, no solamente porque ellos mismos en la gran mayoría son egresados y agentes de las universidades privadas, sino porque filosóficamente concuerdan con el arancelamiento y la universidad y la educación privada, y en este sentido solamente han tenido que guardar violín en bolsa ante la contundencia de una reacción universitaria, pero también social, que han tenido con la movilización del 23 de abril y las semanas previas. Pero esto no implica que el gobierno haya desistido de una política que va a volver a la carga contra la universidad. Fíjate que este gobierno agitaba contra las auditorías y contra la casta de los rectores, etcétera, y ha terminado pactando en contra de los trabajadores, estudiantes y no docentes universitarios. Entonces, en este sentido, una maniobra más, probablemente de corto alcance, que no va a solucionar el problema universitario y tampoco va a solucionar el problema político que el gobierno tiene, que se va acrecentando con el correr de las horas. La última, Diego, tiene que ver justamente con el plan de lucha a nivel nacional. Recientemente ha habido una asamblea de la ADIUN en la cual se votó de que se mandate justamente a los congresales o a los secretarios generales para que en la CONADU histórica defiendan la posibilidad de realizar un paro de 48 o 72 horas. ¿Cuándo se reúne la CONADU histórica? ¿En qué instancia lo harán? ¿Tenés esa información? Mira, mañana hay una reunión en mesa ejecutiva de CONADU histórica en la que se va a discutir sin duda un balance de toda esta etapa, un balance de la medida de fuerza. Esto ha sido puesto, iba a ser la semana pasada. Y bueno, no tengo precisiones acerca de si se va a convocar un plenario de secretarias generales o una instancia de Congreso. Sí es claro que el gobierno está dilatando toda acción de características paritarias para el día de mañana. Ha convocado a una reunión a los gremios en el marco del acuerdo, así ha sido convocado, pero no ha puesto en la convocatoria que ha enviado a las federaciones la palabra paritaria, lo cual amerita abrir dudas sobre qué interés tiene el gobierno con relación a todo esto. Lo que sí no quería dejar de señalar aprovechar este reportaje, sí, los minutos que me quedan, para hacer un comentario sobre lo que ha sucedido hoy en la audiencia. Hoy ha comenzado el juicio oral contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Cerizola, después de 14 años. Y esto es una noticia trascendente para toda la comunidad universitaria, por todo lo que implica y por todo lo que ha dejado afuera, ¿verdad? Un juicio que se sigue por malversación de fondos, por incumplimiento de deberes de funcionario público, por el desvío de fondos provenientes del negocio minero, y que durante todo este proceso ha buscado todo el proceso de largas dilaciones. Recordemos que esta causa se inició en el año 2009, si no me equivoco. Ya venían las denuncias previas, pero ha tomado cuerpo en el año 2009, por lo menos el proceso penal, y durante toda esta etapa ha buscado dejar afuera del banquillo de los acusados a quizás el principal responsable de todo el proceso, que no es que no sea Cerizola, sino que es el gran capital minero que ha operado, digamos, en el territorio donado por Peirano a la Universidad Nacional de Tucumán, que ha operado en Catamarca, que ha producido un saqueo ambiental descomunal, un saqueo social y de recursos naturales a escalas coloniales, que ha destruido parte del medio ambiente del ecosistema de nuestros valles, y que se ha ido llevándose prácticamente todo lo que ha podido, digamos, y ha dejado en pésimas condiciones a nuestros hermanos catamarqueños. Y claramente esto no podía haberse realizado al margen de un proceso en el cual, como prácticamente todas las acciones del gran capital internacional, va corrompiendo y cooptando a los sectores políticos con los cuales tiene que negociar esta penetración.
Entonces, este juicio lamentablemente no está exponiendo este ángulo, no está exponiendo este aspecto, sino que toma un elemento muy puntual, que es podríamos decir, la complicidad de la Universidad Nacional de Tucumán, pero sobre todo el manejo espurio que un determinado grupo de funcionarios, que incluso es solamente un reducto, lo que ha quedado son solamente 4 imputados, de los cuales los principales son Cerizola y Saca, que han, podríamos decir, usufructuado, aunque tampoco esa es la denuncia que se hace, por la cual se los imputa, es los beneficios, digamos, de un régimen de soborno permanente que estableció la minería con todas las universidades, en primer lugar con la Universidad Nacional de Tucumán y con la provincia de Catamarca, pero luego con todas las universidades nacionales, y que por otro lado ha traído debates y va a seguir trayendo debates al terreno de la comunidad universitaria. Entonces esto seguramente vamos a tener que seguirlo también desde el propio programa. Sin dudas. Es un tema que desde ya, bueno, lo vamos a tocar igualmente, por lo menos para poner en contexto de esta situación, como muy bien lo adelantas, y sin dudas que también esto pone sobre la mesa una serie de cuestiones que hoy, entre los ataques que hay de la educación, de la casta, de la corrupción, de las auditorías, bueno, también pone es un detalle, si se quiere, pero también entra dentro de todo un discurso que hoy hay de cuestionamiento hacia las universidades. Bueno, Diego, desde ya vamos a seguir este tema y vamos a tener contacto nuevamente en otro programa. Te agradecemos por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces la palabra de Diego Toscano, secretario adjunto de la ADIUNT. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa, tenemos tanda aquí en Radio Universidad, luego de ella continuamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate, ellos tienen la palabra. Seguimos con más Docentes en Debate, bueno, completando lo que fue el primer bloque, adelantando desde ya la movilización que fue la semana pasada, el 22, una movilización de antorchas que partió de la Facultad de Derecho a Plaza Independencia. Ya en Plaza Independencia, sí, fue una marcha muy chica, es cierto, pero hay que también, esto lo que mencionaba también Diego Toscano en el bloque anterior, fue una movilización pequeña porque fueron acciones que fueron convocadas, la marcha del 23, si la comparamos, bueno, no tienen parangones, ¿no? Porque por supuesto fue la movilización más grande que se tiene registro en defensa de la universidad pública y desde ya del retorno a la democracia, una convocatoria que fue, histórica, como bien decimos. Ahora bien, esta convocatoria partió del frente de gremial de las universidades nacionales con 5 días de anticipación, mientras que la del 23 ya tenía un recorrido, se esperaba que sea masiva. No obstante, esta movilización, la última, se dio en el marco justamente de acciones de visibilización que se dieron en todo el país, que por supuesto, así como en Tucumán, en el resto del país tampoco fueron movilizaciones enormes, pero que sí da cuenta de la continuidad, de que hay un sector de estudiantes incluso que no dudan en participar de estas movilizaciones, y que es un proceso que está completamente abierto. Vamos a ver de qué forma se materializa este incremento que han anunciado desde el gobierno con relación al resto de las universidades nacionales. Vamos a esperar a que esté el comunicado oficial. Hasta ahora no ha salido ni del Ministerio de Capital Humano ni del Consejo Interuniversitario Nacional una comunicación oficial que dé cuenta de en qué consiste este acuerdo sobre las nuevas partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento. Pero queremos destacar esta movilización y desde ya, queremos escuchar también un fragmento de lo que ha sido el discurso de cierre de esta movilización, que tuvo la palabra de Anaís Rodríguez, la secretaria general de la ADIUNT, tocando varios puntos en lo que fue la movilización del 22 de mayo. Vamos a escucharla. Compañeros, la jornada de movilización de antorchas de hoy y el paro universitario de mañana se inscriben en una lucha de los trabajadores, de las trabajadoras, para enfrentar las políticas de este gobierno ampliador y ajustador. Desde este acto
Saludamos la lucha del pueblo trabajador de Misiones por sus condiciones de vida. Indudablemente esta lucha que están llevando adelante en Misiones está generando contagios. Hoy el pueblo trabajador de Corrientes está despertando y ganando de a poco las calles. Esperemos que se extienda. Pero en la Argentina venimos de un proceso de organización y de enfrentamiento a este gobierno nacional hace tiempo. Tenemos que mencionar el 8 de marzo, la movilización importante que realizaron las mujeres a lo largo y ancho del país, el 24 de marzo y también el 23 de abril, donde cerca de 1 millón de personas hemos ganado en las calles en defensa de la universidad pública. También tenemos que mencionar que hubo 2 acciones de paro general que se realizaron en el país, el 24 de enero y el 9 de mayo. Indudablemente la burocracia sindical ha frenado esos procesos de lucha y no ha permitido que se devuelva y que logremos un avance en estas luchas que se han iniciado. Pero quiero mencionar que acá el gobierno nacional, luego del 23, ha primero alargado un 70% de aumento del presupuesto para gastos administrativos y de funcionamiento. La semana pasada, para poder aprobar la ley de base en diputados, tuvo que hacer un pacto con el vicerrector de la UBA, con Jacobiti, y ese pacto estuvo avalado por todo el Consejo Directivo Superior de la propia UBA. A cambio del voto positivo por la ley de bases, el gobierno otorgó un 270% de presupuesto para gasto administrativo de la UBA y un 300% para hospitales que dependen de la UBA. Esta semana, ante el anuncio del paro universitario del 23, el gobierno ha tenido que salir a decir que ese 270% de aumento iba para las 60 universidades restantes. Pero compañeras y compañeros, no confundamos. No hay un 70% de aumento real. Ese aumento únicamente está destinado para gasto de funcionamiento, para el pago de la luz, del agua, del gas, para que las facultades y las escuelas funcionen. Pero el 90% del presupuesto universitario que va destinado a salario no se aumenta. Hoy la docencia universitaria cobra por debajo de la línea de la canasta familiar que está fijada en 800.000 pesos. Y tenemos que hacer extensiva la lucha para pelear para el presupuesto, sea para gasto de funcionamiento, para salario, pero también para investigación y para becas estudiantiles. Hoy la juventud no puede estudiar porque no hay becas y tampoco hay boleto estudiantil para que los estudiantes puedan acceder a las escuelas y a las facultades. Está habiendo una deserción masiva en las facultades, una deserción masiva que tenemos que combatir, organizarnos y unir docentes y estudiantes para pelear de manera conjunta. Compañeras y compañeros, este proceso de rebelión que se inició el 23 de abril pasado con la marcha que reunió cerca de 1 millón de trabajadoras, de trabajadores, de estudiantes y de diferentes sectores que se movilizaron en defensa de la universidad pública, lo tenemos que hacer extensivo. Nos comprometemos desde la ADIUN a convocar a todos los sectores para que coordinemos, para que formemos una coordinadora de lucha en la provincia para defender el salario, contra la ley de base que pretende instaurar una reforma laboral, una reforma jubilatoria,
Compañeras y compañeros, tenemos que unir la fuerza para pelear por la salud, la educación pública, defender las jubilaciones y enfrentar las políticas nacional y provincial de estos gobiernos ajustadores y ampliadores. Ahí pasaba entonces la palabra de Anaí Rodríguez en lo que fue el acto de cierre de esta movilización que se realizó, una marcha de antorchas, el 22 de mayo pasado. Bueno, al día siguiente justamente se concretaba este paro, ¿no?, acá en la provincia y en todo el país de 24 horas, un verdadero paro educativo que, bueno, cerró por completo la actividad educativa a nivel nacional en rechazo a estos ofrecimientos salariales que no le llegan ni a pellizcar a la inflación. Tal es así que el 23, el día que se desarrolló el paro de 24 horas, la ADIUN realizó una asamblea general en su sede y se votaron por mayoría, bueno, desde ya el rechazo al 9% de incremento salarial propuesto por el gobierno. La ADIUN reclama un 100% de aumento salarial. Parece una locura el número, pero en realidad son números completamente básicos de acuerdo a la realidad, a esta locura de la realidad económica que hemos atravesado en los últimos meses. A su vez, esta asamblea ha solicitado a la CONADU Histórica la convocatoria inmediata a un congreso o un plenario para votar cómo darle continuidad al proceso de lucha universitaria, que, como decimos, ha tenido 2 episodios de paros nacionales o paros educativos, que uno ha sido el 23 de abril y ahora esta nueva convocatoria. La ADIUN va a llevar como mandato a la CONADU Histórica la necesidad de concretar un paro de 48 o 72 horas. Se van a impulsar desde ya asambleas en todas las escuelas y facultades para debatir los reclamos locales y cómo continuar justamente el proceso de lucha con reclamos que tienen que ver con las cuestiones edilicias de las escuelas, con el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y por garantizar los derechos acá que están consagrados y que en muchos casos no se cumplen debidamente al interior de la Universidad Nacional de Tucumán. Es por eso que también la ADIUN va a iniciar una campaña justamente de denuncia y de difusión sobre el estado de las escuelas y facultades frente a este ajuste del presupuesto que desde ya afecta a los gastos de funcionamiento, al mantenimiento general de la universidad. Bueno, hemos visto en el caso de la UBA imágenes hace no mucho tiempo en los cuales estos recortes se veían ya justamente en el uso de ascensores, en bloques de edificios enteros que estaban directamente sin luz. Bueno, justamente donde se ve, digamos, materialmente este ajuste. Bueno, entre otras medidas, desde ya hay que hacer una mención y no hay que dejarlo pasar, una situación grave que se ha vivido, por lo menos, vamos a decir, intimidatoria. El día jueves 23 que se desarrolló este paro y esta asamblea general en la sede de la ADIUN, que está ubicada en La Rioja 437, en Barrio Sur. Toda la mañana hubo una custodia policial, había 4 policías en la puerta del gremio, porque fue enviada. Nosotros le preguntamos en ese momento, particularmente yo estaba en ese momento, que cuál era el motivo por el cual estaban ahí. Dice que fueron enviados estos policías, estos efectivos, con la orden de estar ahí presentes por posibles disturbios. La verdad es que nunca, y esta palabra nunca estuvo mejor usada, nunca en la historia de la ADIUN, en una asamblea que es una instancia democrática de toma de decisiones, jamás hubo disturbios de ningún tipo. Llama la atención esta presencia policial. Desde la ADIUN consideran, y desde esta asamblea que se realizó, que lo consideran como una provocación porque genera intimidación. Realmente era raro, ¿no?, pasar por afuera de la casa de ADIUN, donde está ubicado el gremio, y ver 4 policías ahí. Daba como la sospecha de que habría pasado algo grave, y en realidad no pasó nada. Eran una cantidad importante de docentes reunidos para debatir justamente cómo van las cosas y qué medidas se toman. La labor de la policía debe ser perseguir a delincuentes, garantizar la seguridad, y desde ya les aseguramos que en la ADIUN no hay ningún delincuente y no había ninguna posibilidad de generar ningún disturbio, así que pueden encargarse de sus tareas y no de estar custodiando qué hacen o no los docentes, que solamente están luchando por mejores condiciones de trabajo. Y vaya que el ejemplo de Misiones da cuenta de esto.
Así que bueno, queremos mandar este mensaje de que en la ADIUN no hay disturbios ni ningún tipo de situaciones que ameriten la presencia de la policía. Desde ya la secretaria general de la ADIUN va a elevar una nota a las autoridades provinciales para justamente pedir las explicaciones del caso. Esto debe ser resuelto y es algo que no hay que dejar pasar. Vamos a ir a una última pausa musical. Vamos a la música, ya seguimos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Ahí estamos sobre el final de Docentes en Debate, escuchando a Led Zeppelin haciendo Houses of the Holy. Así es, bueno, apenas ya 9 minutos nos separan de las 8 de la noche, el tramo final de esta edición de Docentes en Debate. Recordarles a todos aquellos que estén interesados en conocer desde ya, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad del gremio, sus estatutos, lo que es el convenio colectivo de trabajo, pueden desde ya ingresar a www.adiunt.org. Ahí van a encontrar toda la información. Desde ya, docentes que quieran afiliarse a la ADIUN también tienen la posibilidad de acceder ahí a la ficha, ¿no? A la solicitud de afiliación a la ADIUN. Es un gremio que crece año a año y que está en cada una de las instancias de lucha que corresponden para hacer valer, bueno, desde ya lo salarial, la defensa de la educación pública y los derechos que están consagrados en el convenio colectivo de trabajo. Bueno, vamos a dejar pendiente para la semana que viene más detalladamente lo que tiene que ver con la situación procesal, vamos a decir en este caso, del ex rector Cerizola, que bueno, como decimos el día de hoy, ha iniciado este juicio para justamente develar si hubo corrupción en la UNT en el manejo de fondos de IMAD, ¿no? Es un proceso en el cual se va a investigar el manejo de 353 millones de dólares, 353 millones de pesos, que son alrededor de 85 millones de dólares. Al cambio de aquel entonces, estamos hablando de un proceso que es un periodo de tiempo entre 2006 y 2009, es este dinero que recibió esta administración en concepto de utilidades de la firma, como decimos, IMAD, Yacimiento de Mineros Aguas de Dionisio. El ex rector Cerizola está acusado de administración fraudulenta contra la administración pública por la realización y o refacción de 13 obras y por colocaciones financieras de los fondos de IMAD, entre otros. Es algo a lo cual hay que prestarle atención, porque la defensa de la educación pública también tiene que ver con esto, con qué se hacen con los fondos. Y ustedes se imaginan lo que son 85 millones de dólares hoy y cómo se podrían haber destinado a tener una mejor instalación. Hablamos de precariedad edilicia, de lo que son el estado de las escuelas, de los recursos e insumos que faltan en muchas facultades. Bueno, imagínense, desde ya este dinero es algo que va destinado a construcción, y vaya si no hay necesidades edilicias en todos los establecimientos, incluso en los inicios de año, para adecuar anfiteatros que hemos visto muchas veces, condiciones de hacinamiento. Y la realidad hoy, con esta cuestión del ajuste presupuestario y desde ya del ajuste en general sobre los salarios de los trabajadores, es la cara contraria. Ya la deserción es algo que denunció Anaí Rodríguez justamente en parte del acto de la marcha de antorchas de la semana pasada. Así que bueno, vamos a dejar este tema pendiente para la semana que viene, seguramente con alguna entrevista de alguien que tenga conocimientos. Hay muchísimos activistas que incluso han participado en estos procesos, haciendo el seguimiento, haciendo las denuncias de lo que tiene que ver con la contaminación en los pueblos de Catamarca. Y desde ya, seguir el juicio y ver qué implicancias tiene y cómo esto repercute también en la vida universitaria. Nos separan 5 minutos de las 8 de la noche. Nosotros vamos a dejar hasta acá hemos llegado. Nos acompañó Pablo Roldán en la operación técnica, María Marta Pichi Matías en la locución, quien conduce este programa, Marcelo Bustamante. Y nos vamos a encontrar el lunes de la semana que viene. Así es, muchas gracias, Marce, a vos, a toda la audiencia de Docentes en Debate. Nos despedimos con 10 grados 9 décimas de temperatura.
Esperamos que tengan una excelente jornada y que se queden en el aire de Radio Universidad. Continuamos nosotros con nuestra programación.